Buenas tardes. Vamos a empezar, ya son 4:10. Nada más hay presentes 15 personas, así que vamos a continuar, ¿no? Antes que nada, una disculpa por el lunes. ¿Cuándo fue? El miércoles. Creo que el miércoles yo tenía un compromiso fuera de aquí de la casa de ustedes y creí que ese compromiso iba a terminar máximo 2 horas, 3 horas, ¿no? Habiendo yo salido aquí de la casa de ustedes desde las 10 de la mañana. Tenía yo el compromiso a las 11 y no, se prolongó demasiado, se prolongó más allá de las 5 horas y media, así que ya no pude llegar. Ni modo, pido disculpas por el tiempo que les haya hecho perder, ¿no? Bien. Eh, estábamos viendo nosotros la vez pasada un ejemplo de una guía para la selección de los riesgos y el documento que les presenté yo está relacionado con la parte de Allianz, ¿no? Entonces, en esta parte de Allianz, aquí lo tenemos, ¿no? Oye, Peña, ¿por qué nos haces una presentación de estas guías? Bueno, para que el estudiante tenga una idea de que la selección de los riesgos entra en todo tipo de negocios que el actuario intervenga. Hay riesgos financieros, hay riesgos propios del seguro, pero ustedes tienen que conocer en qué nivel se encuentra el peligro de ocurrencia de un siniestro. Y para ello tienen que seleccionar los riesgos. Y pues aquí como estamos en el seguro de salud, ustedes ya han visto que aplica para todos los ramos de seguro. Vimos personas asegurables, vimos los requisitos que cada una de ellas pueden presentar. A ver aquí qué me pasó, que brinco. Entonces, ahí está. Aquí tenemos nosotros la parte de edades, personas asegurables, extra prima, requisitos de asegurabilidad, cómo rehabilitar la póliza, qué tipos de enfermedades son aceptables, cuáles no son aceptables. Aquí, por ejemplo, cuáles, como las que mencionan en la última columna, son patologías de bajo riesgo. O sea, ya hay una orientación, ya hay una guía de cómo ir viendo la parte del diferente tipo de selección, ¿no? Después viene otro capítulo, las no asegurables. Estoy haciendo un repaso, ¿no? Después, ¿qué requisitos debe de haber de acuerdo con la salud, de acuerdo con
el régimen interno que ellos tienen, la valoración médica del riesgo relacionada con la edad, qué tipo de pruebas médicas pueden realizarse, ¿no? Para un determinado, ¿cómo se llama? De un determinado riesgo y edad. Aquí lo van viendo. ¿Quién asume el costo? Todos los exámenes que pida la compañía de seguros las paga la aseguradora, ¿no? Es un gasto que ella hace para valorar el riesgo. Las extraprimas, pues aquí va diciendo, de acuerdo con la masa, ¿no? El índice de masa corporal, la edad, que extraprimas pueden aplicarse. Aquí lo tiene. Ese es lo que se llama una guía. Van llevando de la mano al seleccionador de riesgos para que no haya ningún problema. La continuidad, pues todos los seguros de daños están sujetos, termina el año de cobertura, termina la prima anual, su cobertura es de un año y entonces tiene que haber ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, requisitos para renovar el seguro. Entonces, tiene que dar el nombre, la fecha, las exclusiones, la póliza, bebés nacidos antes o con algún problema, productos de los cuales se otorga este beneficio, el Medical Alliance All Plus, ya lo habíamos mencionado, y habíamos llegado a la renovación. Aquí eran las cotizaciones, los recargos sobre primas, también lo vimos, y habíamos llegado nosotros a los requisitos de renovación. Congelamiento de pólizas quiere decir que están sujetas a estudio por la renovación que puede ocurrir. Ya estábamos por terminar las rehabilitaciones, cómo se llevan a cabo, qué descuentos pueden realizarse, o sea, todo lo que tiene que ver con la selección. Ya casi vamos a terminar, pero se nos había acabado el tiempo. Aquí está, nos quedamos en renovaciones. Hasta ahí llegamos. Y dice, primera condición que debe tener el seleccionador: toda propuesta de renovación deberá ser entregada al corredor con mínimo 45 días anteriores a la fecha de vencimiento. Entonces, para que el corredor tenga el tiempo necesario para hacer la cita con su cliente y decirle cuáles van a ser las nuevas condiciones. ¿Y las condiciones de qué van a depender? De la siniestralidad acumulada del cliente durante los 12 meses anteriores. O sea, si hay pocas reclamaciones, pues casi va a ser automática la renovación. Si hay un exceso de renovaciones, pues obvio que o no se puede renovar o se va a tener que extraprimar la prima, ¿no? Se va a extraprimar la póliza y por consiguiente, pues a lo mejor lo acepta el cliente y se renueva, o no la acepta y no se renueva. El grupo mínimo para renovar un negocio colectivo es de 15 asegurados. El reglamento de
el reglamento de el seguro de grupo de vida y el colectivo de accidentes y enfermedades, pues dice que había unas tablas, ¿no? Anteriormente, pero las vino a quitar el nuevo reglamento para que ya no estuviera tanto bajo la condición de participantes en el grupo, que era muy necesaria para evitar especulación, porque cuando tú no exiges una cantidad previa, pues se te cuelan los enfermos. Por ejemplo, 15 asegurados, pues son muy poquitos, ¿no? Vamos a suponer que tuviéramos una empresa de 300 personas y el seguro de salud nada más te lo toman 15, pues aquí están siendo muy laxos los de Allianz en su política de selección de riesgos. Bueno, pues si lo quieren hacer así, pues allá será su problema. Las comisiones que se van a pagar, ¿no? Ellos pagan parejo, 10% de primer año, 100% de renovación. Las revigorizaciones, volver a poner en vigor, quiere decir que una póliza no renovó o una póliza se canceló y entonces dicen, se va a revigorizar de acuerdo con el criterio del gerente de la sucursal y el delegado técnico. Entonces, aquí no dice si el criterio va a ser de tipo comercial o si el criterio va a ser de tipo técnico o si el criterio va a ser sobre los dos. A veces, por ser un cliente muy importante, se accede a renovar. Ahí hay una interrogación, ahí hay un peligro. A lo mejor le conviene mucho a la gente, le conviene mucho al broker, pero desde el punto de vista técnico no le conviene a la empresa. Entonces, por eso hay que conocer criterios, criterio comercial, criterio técnico. El criterio técnico siempre va a buscar la utilidad de la empresa, que no pierda dinero. El criterio comercial, pues siempre va a ser producción. Dice, a mí no me importa, yo me contrataron para vender. Pues sí, pero para vender con utilidad. Entonces ahí hay que guardar ese equilibrio, ¿no? De aplicar, se revigorice de acuerdo con el criterio del delegado, ¿no? Técnico únicamente. Aquí hay comercial y técnico. Y aquí para revigorizaciones de aplicas, aquí no, aquí hay una cosa incompleta, se revigoriza de acuerdo con el criterio del delegado técnico únicamente. Entonces, como está un poco confuso, yo les explico que existe el criterio comercial, el criterio técnico. Lo mejor es llegar a un acuerdo entre la técnica y entre la parte comercial. Y ya con eso creo que terminamos. Ya pues viene el seguro odontológico, ¿no? Insisten en un mínimo de 15 asegurados. Las edades del ingreso, ¿no? Está abierto, ¿no? Personas asegurables, requisitos de asegurabilidad, pues debe de checarse, ¿no? Las cotizaciones tienen que tener una tablita. El seguro odontológico debe ser complementario al seguro del grupo en el tema de salud. Los criterios para hacer un grupo deben estar documentados y definidos.
Cualquier grupo que no cumpla con los criterios no podrá ser suscrito bajo el ramo 213 odontológico. Existe una definición clara de los criterios de elegibilidad, ¿no? Apetito de riesgo debe de ser manejada de acuerdo con lo que marque la gerencia regional. ¿Quiénes están excluidos de los seguros odontológicos? Las entidades agrupadoras o pólizas con facturación por aplica y tomador indiferente. Yo creo que aquí es por aplicar. Suscripción, la suscripción médica, están descritos en el ítem 2.4 anterior y un resumen de las descripciones de suscripción para el seguro odontológico. Hay que medirlos bajo los módulos que se vieron en el principio, el mínimo de 15 asegurados y toda cotización de un contrato colectivo debe indicar que es válido solamente por 60 días contados a partir de la fecha de elaboración. Porque a veces hay agentes que hacen la cotización y a los 6 meses quieren hacerla valer. No, pues a lo mejor ya cambiaron las condiciones y las primas son muy diferentes. Las renovaciones es el mismo criterio que se tiene, comisiones iguales a lo anterior y ya viene después las modificaciones y actualizaciones que se vayan haciendo poco a poco tendrán que quedar registradas en el sistema para que se sepa el histórico de cómo fueron cambiando diferentes condiciones o normas o ampliación de edades o recorte de edades o tipo de enfermedades. Entonces aquí hay todo pues el histórico de las modificaciones que se encuentran en el sistema del seguro de salud. O sea, este fue un resumen, un ejemplo, una guía. No es para que se la aprendan, nada más que sepan su existencia. Oye, ¿para qué sirve? Oye, cualquier guía de selección de riesgos te sirve para que tú sepas qué negocio es bueno, qué negocio es malo y qué negocio es malo, pero yo lo puedo extraprimar, lo puedo limitar, le puedo poner un endoso de exclusión y se hace un buen negocio. Bien. Con esto hemos terminado la parte de salud, ¿no? Entonces, antes de terminar, o de cambiar, vamos a ver el programa. Entonces, aquí tenemos el programa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿A dónde vamos? Entonces, vimos en la unidad 1 los diferentes seguros para las personas: vida, accidentes personales, enfermedades, pensiones y seguridad social. Aquí dimos una plática
genérica de estas diferentes cosas. Ahorita ustedes en el seguro de personas ya deben de haber visto vida, accidentes personales, enfermedades. Pensiones, hay una opcional que se llama pensiones privadas, que ya algunos la han de haber estudiado, no sé si sea obligatoria o opcional, y nos falta comentar con un poco de más detalle la seguridad social. En accidentes personales, vimos con el manual de accidentes personales, completa esa unidad. Después el seguro de enfermedades, hemos visto gastos médicos, familiar, colectivo, gastos médicos mayores y seguros especial. Bases para la selección de riesgos, cuando vimos accidentes personales, vimos un tema de selección de riesgo, lo mismo de enfermedades y lo de tarifas especiales y su aplicación, también lo vimos con el manual que les entregué de la Münchener para la clasificación de graves enfermedades. Después dice que había que ver tablas de mortalidad e invalidez por cada uno de ellos. Ese tema no lo hemos visto porque se supone que es tema de cálculo actuarial cuando se ven las tablas de mortalidad. Hay tablas de mortalidad por muy diferentes conceptos. Hay tablas solamente de fallecimiento. Es decir, ahí nomás se considera está vivo o está muerto. Hay tablas de mortalidad en la metodología antigua, que es construirlas a base de grandes bases de datos de mortalidad y que generalmente intervienen compañías de seguros o estadísticas del sector de un determinado país. Y el segunda metodología es el método del cálculo de tablas de mortalidad utilizando métodos bayesianos, que también es materia de la clase de estadística de seguros. No sé si la hayan visto porque creo que tiene su parte opcional. Después, algo que ya han de haber visto, si ya llevaron la parte de pensiones privadas, que tenemos las tablas de decremento múltiple. Y en las tablas de decremento múltiple, pues ya podemos tener por muerte, por invalidez, por reactivación de invalidez, por, por pérdida del trabajo, que se utilizan pues dentro de pensiones privadas y también la de la parte de invalidez. Hay diferentes métodos, hay ¿cómo se llama? El de procesos estocásticos, ¿no? ¿Y qué otro hay? Bueno, son los tradicionales actuariales y el de método de, ¿cómo se llama? La que es por estadios. O sea, los diferentes estadios, los diferentes gráficos y que se conoce como, y ahorita se me olvidó. A ver si me viene al rato, ¿no?
Bien, bien. Así que ese no lo he tratado adecuadamente por los antecedentes que ha habido. En el concepto de primas y reservas, nada más les he dado pues algunos ejemplos de primas de lo que se refirió a gastos médicos, una nota técnica que usó AMIS, en lo que se refiere al seguro de salud, les presenté que la metodología es a base de sistemas de información, de ir encontrando las diferentes columnas que puede ser la probabilidad del gasto diario, gasto mensual, separando por pacientes no hospitalizados, pacientes hospitalizados, y ir ustedes formando la forma más adecuada para calcular sus propias primas. Ya con todo el actuarial que ustedes tuvieron y la estadística y probabilidad que llevaron, ya calcular con los sistemas de información una prima actuarial, pues no hay mayor problema. En el caso de las reservas, pues de las reservas ya saben que ahora nosotros tenemos que calcular el valor presente de la siniestralidad futura como reserva. Así que ahí tampoco hay mayor problema. Y ya nos toca ahora, ¿no? Los principios de aplicaciones de los sistemas de la seguridad social en México y en el mundo. Pues ya cuando vimos el seguro de salud, dimos una pequeña información de los sistemas de seguridad social que había en el mundo, ¿no? Y en México ya algo dimos de introducción y junto con ello vamos a ver, ¿no? La organización de una compañía de seguros y de una institución administradora de un sistema de seguridad social. El seguro de salud es un ejemplo de compañías de seguros en la parte todo médica, clínica, de lo que hace una clínica del seguro social, lo hace una aseguradora dentro de los seguros de salud. Y después, ¿cómo se administra un sistema de seguridad social? Pues hay el ejemplo máximo más grande, es cómo está estructurado la seguridad social en México y es lo que vamos a comentar. O sea que en este tiempo que nos falta, ¿no? Veremos la unidad 7 y la unidad 8, pues de manera conjunta, y les voy a ir entregando cada uno de las diferentes situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjenme mostrarles. Recordarán que nosotros hicimos el comentario. Esta no es. No, yo les presenté
les presenté. De donde les hablaba de los sistemas de seguridad social en el mundo y en México, se estaba en unas laminitas, a ver si lo vuelvo a encontrar, denme chance. Nada más para que ustedes tengan la seguridad de que lo hemos ido viendo y que, ¿no? Para que no se queden con la duda de que no se ha cubierto el programa, ¿no? Aquí donde está seguro de personas. A ver si es esta. No, pues esta. No, esta no. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero ya lo vimos donde estaba el sistema de Marshall, el sistema americano, ¿no? El sistema de cómo los diferentes países, ¿no? Tenían la, la organización. Aquí era esto. No es exactamente las que yo les presenté, pero que eran los sistemas de seguridad social, el de Bismarck, el de Shemashko, el de Beveridge, el americano, ¿no? Que son estos 4 sistemas en términos generales y que México, ¿no? Aquí lo tenemos, México, aquí tenemos, tiene el sistema de Bismarck, donde él es la cobertura universal amplia a través del seguro obligatorio de enfermedad, financiamiento y prestación a través de o coordinada por la seguridad social, y es como un impuesto a la nómina, que son sus cotizaciones o sus aportaciones al sistema de seguridad social. Y de este lado tiene los diferentes países que lo aplican, y entre ellos está México, ¿no? Después viene el de Shemasco, la recaudación y el financiamiento y la prestación de los servicios son exclusivamente
públicos. No existe el sector privado. Aquí existe el del gobierno y el privado. Ahí está el bloque europeo, socialista, China, Cuba, ¿no? Son exclusivamente públicos. Después viene el Beveridge, ¿no? Cobertura universal a través del Sistema Nacional de Salud, recaudación y financiamiento públicos de impuestos generales, servicios públicos y privados, y ahí están Inglaterra, Irlanda, Francia, Suecia, Italia, Japón, Singapur. Y el americano antes de la reforma es de libre mercado, cada quien debe de pagar por él de manera plena y total, y existe en épocas de Alabama, de ¿cómo se llamaba? El presidente de el anterior a Trump, ¿cómo se llamaba? Obama. Obama le dio mucho impulso al Medicare y el Medicaid. También hay un sistema privado. Aquí es de libre mercado. Tú pagas y las tarifas son variables, y obvio que está en territorio netamente americano, incluyendo las Bahamas. Entonces son esos los 4 sistemas principales que se mencionaban en el programa en una determinada unidad, pero ya nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver, si fue el que les mostré o no. No, es el mismo. Es el mismo. En fin, que me tengan confianza de que esa es la forma como lo manejé y que ustedes deben de estar autorizados. Bien, vamos a pasar ahora ya a la parte de el seguro el seguro social. Aquí vamos. Esta es la última unidad y es lo que trataremos de ver en las clases que nos faltan. Creo que son 8 horas de clase las que nos faltan, si no estoy mal, ¿no? Tengo entendido que las clases terminan en la última semana, ¿no? O sea, nos queda clases el 2, 4, 6, 8, 10 clases. El 11, el 16, el 18, el 23, el 25. Y ya después, ya se terminan las clases en esta semana del 23 al 27. Entonces, el tema de seguridad social. Primer concepto. El actuario de FES Zacatlán no lleva seguridad social dentro de sus programas de estudio. Voy a explicar por qué. Hay una materia, primero hay el cálculo actuarial. Ustedes han visto todo el libro de los 5 autores a través de los 3 años de cálculo actuarial. Ese es lo que yo tengo informado. Es lo mismo que yo vi cuando yo era estudiante, pero a nosotros nos dieron cálculo actuarial del Seguro Social, pero junto con fundamentos de la seguridad social y la ley del Seguro Social. Eran 3 cosas.
no nomás era seguridad social, ¿no? Era semestre de actuarial del Seguro Social, semestre de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y semestre de los fundamentos técnicos actuariales de lo que es la seguridad social. Ustedes tienen algo cuando estudiaron pensiones privadas, pero ahí se ven los diferentes tipos y modelos de financiamiento de los planes de seguridad social. Y ya dependiendo de cada maestro, pues ahí pueden meter las tablas de decremento múltiple, pueden hacer ejercicios de tablas de mortalidad de decremento múltiple, sí o no. Ley de seguridad social, no llevan en FES-Acatlán. Ahí la parte importante, pues es conocer cómo está compuesto. Yo les voy a hacer un resumen, pero muy raquítico, porque resumir una ley, pues es difícil. Yo trataré de darles un apunte para que tengan una idea general de lo que es y de lo que cubre la ley de la seguridad social. Pero la parte importante de la legislación es que el estudiante aprenda y conozca cuáles son las cuantías básicas de una pensión de jubilación, de una pensión de viudez, de una pensión de orfandad, que desconozco si a lo mejor a ustedes el maestro, tratando de ampliar y darles un poco más, les dio todas esas cuantías, pero a lo mejor las cuantías se las dio nada más como porcentaje y punto, pero más de lo que hay alrededor de eso, desconozco yo si lo han hecho o no lo han hecho. Entonces, el que yo les comente sobre seguridad social son comentarios como tales. No va a ser el 3 semestres juntos en unas pláticas de las clases que nos faltan. No se vayan a quedar con ese engaño. Ustedes tienen que estudiar su semestre de cálculo actuarial del Seguro Social, su semestre de fundamentos de la seguridad social y su semestre de legislación de seguridad social. Acuérdense que también en FES-Acatlán adolece de no llevar obligatorios de legislación de seguros, no hay obligación de la ley sobre el contrato de seguros, no hay obligación de ver la CUS, la Circular Única de Seguros y de Fianzas, y por lo tanto, pues han oído, han escuchado, pero no vayan a considerar que porque ya fue un maestro que les dio la clase y fue muy bien maestro y les dio más de lo que debía de darles, pues no necesariamente ustedes han estudiado seguridad social. Quiero yo que quede claro, no vayan a malinterpretar lo que yo les entregue de seguridad social como que esa es el tema de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, tema de accidentes personales, lo vieron perfectamente. Tema de gastos médicos, lo vieron perfectamente y meto la mano por ello. El seguro de salud, lo vieron perfectamente en este curso. O sea, de eso sí meto la mano, pero de seguridad social no, porque son 3 semestres y por mucho que yo les quiera dar, pues no. Así que ténganlo presente, ¿no? Entonces ya con eso, pues hay varios temas que rodean
todo lo que es la parte de seguridad social. Aquí son boletines técnicos del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF. Es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ustedes van a decir, oye Peña, y a nosotros esto pues no nos viene al caso, porque pues son los ejecutivos de finanzas, ¿por qué no lo das? Bueno, porque tuve la oportunidad de en algunos años ser el presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF y por lo tanto tuve que escribir sobre temas de seguridad social que les sirvieran a los ejecutivos de finanzas que manejaban la tesorería, ¿no? De planes de pensiones, planes privados de pensiones complementarios a los de la seguridad social. Y en cada boletín tocaba un tema en particular. Por ejemplo, en este boletín eran paradojas, quimeras y falacias en el financiamiento de los sistemas mexicanos de seguridad social. ¿Y cuál era? Pues que no están debidamente fondeados. Las reservas no existen o existen a medias y que no se han corregido pues desde hace bastante tiempo. El segundo boletín, portabilidad de beneficios en el sistema público de pensiones del ISSSTE. Esa es otra bronca. La portabilidad, antes o te consideraban si habías trabajado en sistemas privados, pues te reconocían esto, pero perdías lo que era de la parte del gobierno si algunos años trabajaste. Entonces ahora ya no. Si trabajaste en los dos, pues lo que trabajaste aquí se manda a tu último trabajo, ¿no? Y si estaba el último trabajo en el ISSSTE, pues todo lo que hubieses cotizado en el Seguro Social, puedes hacer la portabilidad de todas tus reservas a la del ISSSTE. Y al revés, si habías trabajado en el ISSSTE y te vas a jubilar cuando estabas ya en el Seguro Social, pues puedes hacer la portabilidad de todos los recursos financieros de reservas que tenías en el ISSSTE, lo puedes mandar a la seguridad social. Eso fue un buen beneficio. Otro boletín, ¿no? Es la protección del sistema del Seguro Popular de Salud. Es realizable, robusta y sostenible, pues la seguridad social, el Seguro Popular, era la parte médica de la seguridad social para aquellos que no estaban en la economía o en la parte de la economía que de las empresas, en donde si tú trabajabas para una empresa, pues sí tenías derecho a ese sistema médico. Pero si tú no trabajabas y trabajabas en la economía subterránea, pues no ibas a tener derecho al seguro popular. Entonces, se tuvo que hacer un boletín, una explicación para que se explicara cuál era la intención del seguro popular. Obvio que Fox, que fue el que lo instituyó, se instituyó en tiempos de Fox, lo que quería era hacer un sistema paralelo. Aquí el seguro social, aquí el seguro popular, y cuando ya estuviera bien establecido el seguro popular, darle una patada a los servicios públicos del seguro social, a que nada más se quedara el seguro de salud. Obvio que como
los planes y los proyectos presidenciales son a 6 años, pues fue imposible que se lograra. Pero tenía que hacerse ese boletín y no hubo otro. Después, otro tema importante a comentar es que la revelación de pasivos contingentes del sector público es un imperativo categórico. O sea, era de las reservas. El dinero que se tiene constituido, pues no estaba debidamente fondeado, no había las reservas correspondientes y por lo tanto se tuvo que hacer el estudio correspondiente para ver cuántos eran los faltantes. Y eso va de acuerdo con cada año y son temas que se deben de conocer dentro de los principios fundamentales de la seguridad social que se deben de estudiar en un semestre, ¿no? La antiselección del riesgo dentro de las pensiones públicas y sus consecuencias. ¿Cuál es la antiselección del riesgo? Bueno, que el beneficio debe de estar debidamente equilibrado con las cuotas que pagan los trabajadores. Habiendo ese equilibrio, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en México los sindicatos, determinadas empresas de gobiernos, se despachan con la cuchara grande, ¿no? Ya se despacharon. Pero las cuotas que están pagando, pues son tan chiquitas que de nada sirven. Hay que ponerle dinero del gobierno para que la balanza se vaya equilibrando. Y ese es el problema. Los sindicatos ¿cómo se llama? Los sindicatos de, por ejemplo, de Luz y Fuerza, todos los que corrieron. Se supone, ustedes lo conocen, que las reglas más aceptadas de lo que puede ser una pensión, pues idealísticamente sería entre el 70 y el 75%, porque es el money take home que tú te llevas a casa. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en la compañía de luz, si no me recuerdo, llegaban hasta el 130% del último salario. Quiere decir que ganaban más sin trabajar que trabajando. Pues ahí es una antiselección completamente del riesgo. Por eso les digo que la selección del riesgo existe en todo lo que tiene que ver con los actuarios. Ojo con lo que se está haciendo. Y entonces se explica con todo un boletín, ¿no? Y ya después aquí viene la reseña. Esta es la reseña que vamos a ver. Voy a abrir, ¿no? Los diferentes boletines. Aquí tenemos la paradoja y quimera de lo que es la seguridad, ¿no? Paradojas, quimeras y falacias en el financiamiento de los sistemas mexicanos de seguridad social. Creo que este comité técnico por el actuario José Enrique Peña Velázquez, ¿no? Yo era el presidente, como lo ven aquí, y entonces ahí empieza a mencionar los de las diferentes reformas, y aquí los alcances de este boletín. Primero hablar del modelo de ahorro y consumo, la planeación financiera, los resultados del desequilibrio, paradojas, quimeras y falacias, abusos de ausencia de la autoridad. La autoridad sabía que no iban a alcanzar las reservas para pagar las pensiones y nunca hizo nada. Esa ausencia de la autoridad. Segundo, la antiselección del riesgo de jubilación. Había determinado grupos de empresa que
si lo que debe de ser justo, entre comillas, es recibir una pensión de máximo del 75% de tu último salario, estos recibían más de 100. Entonces eso va contra la selección. Y la polarización. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de un triangulito, un triángulo equilátero? Lo financiero, o sea, en la parte económica, la parte política y la parte social. Esos son los tres puntos de este triángulo equilátero. Polarización, ¿qué quiere decir? Que si tú le jalas por darle beneficios a los que están en el gobierno, ¿qué le pasa a lo económico? Que de ser un triángulo equilátero, le jalas y baja la parte económica, va a faltar dinero. Y eso es lo que traté de desarrollar, y aquí se presentan las diferentes gráficas donde tú tienes que ir pagando tus cotizaciones, viene todo el tiempo de acumulación y después viene la desacumulación. Aquí está muy chiquito, no se va a ver muy bien, pero que ustedes en su casa, el que esté interesado, lo pueden ver. ¿Qué cosa sucede cuando ustedes están acumulando, pero las reservas nada más llegan hasta aquí, siendo que deberían de llegar hasta este punto? Bueno, pues que hay un faltante y ese faltante está a cargo del patrocinador, o sea, no alcanzó el dinero, está desfinanciado, está mal calculada la cuota de aportación. Entonces, eso es la falta de reserva. El plan de beneficio definido, el funcionamiento de un plan de beneficio definido, deuda reconocida. Aquí está la parte de las deudas que se quieren cubrir. Aquí está el remedio que trató de hacer. Todo esto son los faltantes que va a amortizar el gobierno para detener la trayectoria explosiva del déficit de pensión. Había que hacer una revisión. Esto está escrito en... ya no me acuerdo para qué le digo. ¿De cuándo es? Del 2008. Ya van 12 años que han transcurrido. Hay que ver esa gráfica, cómo se ha cambiado, ¿no? Aquí andamos ya en el 22, andamos aquí, a esta altura. Hay que ver si realmente se han dado estas aportaciones para lograr tener el equilibrio. Aquí tienen los saldos inerciales 2020, ¿no? Aquí andamos, vamos a checar a ver si eso va dando. Después vienen pasivos contingentes, el IMSS asegurador, servicios pasados, servicios futuros, servicios totales, los empleados del Seguro Social, que se llama el RJP, ¿no? El ISSSTE, las entidades federativas, los organismos y empresas, las universidades. En total, en porcentaje del PIB, era el 150 del PIB de 2005, ¿no? Aquí están las paradojas que les hablaba. No intervino ni el trabajador ni el gobierno. Después el problema de las AFORES, ¿no? Las AFORES, que las CIEFORE vean toda la utilidad que tuvo. El diferencial de la CIEFORE es esta, y lo que le entregan
a los empleados, pues es del 363. O sea, todo el manejo del dinero de las pensiones a través de las Afores, que son los nuevos fondos para el retiro, pues nomás los que ganan es la industria privada. Por eso había, en ese tiempo construimos un dicho donde decíamos las utilidades para el sector privado y las pérdidas para los trabajadores. O sea, ha habido mucha injusticia y así por eso lo poníamos por escrito para que al menos hubiera una constancia de lo que se hizo, ¿no? Entonces, todos esos eran abusos de ausencia de la autoridad que nunca quiso meter la mano para, ¿no? La falacia al momento de definir las aportaciones de los trabajadores del plan, pues eran muy inferiores a esa situación. Aquí, por ejemplo, por las cargas tan grandes del RJP, aquí quebraba el Seguro Social, ¿no? Y eso se daba por el 2018. Entonces se tuvo que hacer un ajuste. Aquí está, miren, 2018. Era por aquí así. Y tendrían que, aquí está, presentan que 2018 el gasto será de 0 pesos, pero el colapso del sistema se dará antes, pues ya existe la quiebra técnica del sistema. Entonces, se hicieron algunos parches, pero hay que ver y seguir si realmente esa quiebra técnica del sistema ha desaparecido en su totalidad. Se hicieron estos estudios y se fue constituyendo poco a poco, ¿no? Lo que no se tenía. O sea, hay que estudiarlo y verlo. Aquí están los abusos de los empleados. Vean cuánto recibía la tasa de reemplazo, el RJP, 130%. No sé si se ve aquí, si lo ven ustedes, voy a subirle aquí tantito. No, aquí está, tasa de reemplazo. Aquí vean, el RJP del IMSS reciben el 130% como tasa de reemplazo, cuando debe ser el 75%, no se vale. La ley federal, la ley de luz y fuerza del centro, 180%. Ese es un abuso, era un robo. Por eso los corrieron, por eso los quitaron. Ahí no sale a la luz. Yo me acuerdo que hubo un momento en que se descubrió que el que era líder del sindicato le entregaba 1,000,000 de pesos mensuales a López Obrador. Por eso quedó la duda de que siempre López Obrador ha querido que ese sindicato vuelva a renacer. Oye, si ya lograron quitar ese pasivo que afecta a todos los mexicanos, ahora el sindicato le quiere apretar las tuercas a López Obrador para que los vuelva a reinstalar. Se quita la idea y vuelve la idea, se quita la idea y vuelve la idea. Pero en este cuadro está la institución, pensión mensual promedio en múltiplos de lo que da, ¿no? Del salario mensual. Reciben 13 salarios mensuales los de luz y fuerza. Acá reciben el ISSSTE, debe de ser el 75% de un sueldo. Vean los abusos, o sea, realmente es increíble, ¿no? Las quimeras y las falacias
que han existido a ese respecto, ¿no? Aquí vean los últimos renglones, el RJP, un 131% de pensión, y Luz y Fuerza del Centro, un 180%. O sea, son cosas que hay que estudiar, ustedes lo tienen que estudiar y volver a checar si realmente se ha corregido el problema o no se ha corregido el problema. Y vean nada más gráficamente la bronca. Todo el déficit que existe de los extrabajadores son 120,000 personas. Y vean acá del otro lado, ¿no? El déficit que hay es de 2 millones de personas que somos los trabajadores. O sea, no hay medida de comparación en que 120,000 trabajadores, acá están 2 millones, 120,000 trabajadores producen este déficit. Una tercera parte del déficit total. Y el gobierno no hacía nada. O sea, son temas pues que hay que estudiar, ¿no? Temas que hay que estudiar, que ustedes deben de conocer. Aquí se repite porque estoy diciendo pues lo que es el fraude, ¿no? Aquí el fraude era tremendo, ¿no? Porque porque cuando ya se iban a jubilar los del Seguro Social, por tejes, manejes, corrupción, pago de mordidas, te subían de categoría para que de la noche a la mañana te aumentara el sueldo y la pensión estaba basada sobre el último salario. Entonces, había brincos de pasivos, de falsos, de fraude. Entonces, por eso había tantos abusos de parte, no repetir los abusos anteriores. O sea, es muy interesante el tema de seguridad social, ¿eh? Pero no nos metemos a conocerlo como debe de ser. Aquí cualquier duda, ¿no? Era su servidor. Otra plática, otro boletín. Este es el boletín de la protección de, no, la portabilidad es otro. Era el reconocer que podrías tú ya trasladar, portear. Este también lo escribí yo. Y fíjense que aquí ha de estar algún maestro de ustedes, Alejandra Turner, Arturo Casares, Carlos Soto Pérez, David Garduño, Silva, era director de la Afore de GNP, Emilio Llanes, Serto Rode, este era un actuario de la Comercial, de que ahora es AXA. José de Caso es un matemático que trabaja en un bufete, José Luis Salas Lizaur también. Marcela Flores Quirós era el jefe de la empresa donde yo era consultor. Pedro Vázquez Colmenares era el financiero del Seguro Social. O sea, era un buen comité, se hacían buenos trabajos, ¿no? Principales problemas de los sistemas públicos. Hay varios problemas en el ambiente laboral, pero no se da certidumbre al trabajador
de que haya las reservas suficientes para que tenga pensión. Y ese siempre es la espada de Damocles de que, oye, ¿habrá dinero en el seguro social para pagar las pensiones futuras? Teóricamente sí, pero como no está el fondeo total, pues siempre estás con la espadita de, oye, ¿va a alcanzar o no me va a alcanzar? Así que véanlos, por favor. O sea, para mejorar la viabilidad hay que aumentar las aportaciones de trabajadores y gobierno. Esa es una de las reglas de dedo fáciles, ¿no? Pero no se atreven a implementarlas los gobernantes, porque pues van a perder prestigio, van a perder asalariados, ¿no? Después aquí se habla expectativas de derechos para trabajadores con más de 15 años. Es decir, trabajador que empezó a trabajar a los 20 años y lo hizo por 15 años, tiene que esperar 20 años hasta que cumpla 55 para acreditar su antigüedad y recibir una pensión equivalente al 57% de su último salario. O sea, aquí está el 50%, es lo más que puedes tú lograr de acuerdo con las condiciones que privaban en aquel entonces. Esto es haciendo una proyección lineal y por eso llegaron a meter el bono, el cambio del artículo de si te quedabas con la pensión como la tenías tú programada o pasabas al ISSSTE, ¿no? Entonces tuvo que calcular un bono que cuando tú aceptabas pasarte al ISSSTE, te calculaban y te aportaban, no para ti, sino lo aportaban en recursos a la Afore que manejaba tu cuenta bajo esta fórmula que está aquí, ¿no? Aquí viene cómo se calcula el bono, cómo se van haciendo, se multiplica el salario básico de cotización mensual por 12 meses del año y después por el factor a la edad y tiempo de servicios de cada uno. O sea, hay que leerlo, es interesante de veras, ¿no? Pero todos estos temas no se los voy yo a poder comentar con toda claridad y detalle y tiempo para verlo. Nada más que conozcan temas que se quedan pendientes y que hay que analizar. El seguro popular, ¿no? Es una buena cosa, pero la protección del sistema del Seguro Popular de Salud es realizable, robusta y sostenible. Hay cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, dice los principios de seguridad social que debe de ser adecuada, que ayude a aliviar la pobreza y a reemplazar el gasto. Realizable, capacidad financiera de los individuos y de la sociedad. Sostenible, que la solidez financiera del esquema garantice hoy y en el futuro. Robusta, que tenga la capacidad de aguantar embates mayores, incluyendo los económicos, demográficos y políticos. Y entonces yo empiezo a estudiar cada uno de esos puntos, ¿no? Aquí voy indicando la reforma general al sistema de salud, los aspectos técnicos, cómo se debe de hacer y qué recibes con el seguro de salud. Y llegamos a la conclusión de que pues no necesariamente va a jalar, ¿no? Porque tiene varias, aquí está, por ejemplo,
todo lo que daba el seguro de salud, detección y prevención, medicina ambulatoria, odontología, salud reproductiva, parto a recién nacidos, rehabilitación, urgencias, hospitalización, cirugía, medicamentos gratuitos. Había un fondo de protección para gastos catastróficos y todo esto, todos estos fondos se los voló López Obrador y para acá. Nunca ha dicho en qué los ha ocupado. Y no hay medicinas para los enfermos de cáncer. Los de cáncer entraban aquí, tenían todos los medicamentos y toda la atención, pero el señor decía que había cosas incorrectas. Después el decil de ingreso 1 y 2, que eran los más pobres, no pagaban nada y estaban dentro de la seguridad social. Y si estabas en el decil 3, pagabas 640 pesos al año. Oye, me voy hasta el decil 10, a los que ganaban más, 10,200 pesos de prima para todos los beneficios. Era de veras, era bueno, tenía sus asegúnes, había que cambiarlos un poco, pero el señor que llegó le dio en la torre a todo, no nomás a diferentes temas nuestros. No me hagan caso, léanlo, porque ahora los jóvenes dicen, no, pues sí, había muchas cosas que hay defectos, pero si algo está bien, mejóralo, no lo borres, porque te va a volver a costar trabajo reconstruir todo lo que has borrado de un plumazo y empezar de nuevo, y quién sabe si no te salga peor. Ah, no, pero el Señor es divino, Él conoce todo, Él a todo dice que aquí no hay problemas. El otro día iban a chocar 2 aviones por la falta y ineptitud del personal que está como contralores aéreos, y dice López Obrador, no, no, todo está bien, son nuestros enemigos. Señor, le falta entendimiento, pobrecito y pobre de México. Y ustedes la van a pagar, porque son los jovencitos, a ustedes les va a tocar salir a trabajar y van a encontrar que hay muchos problemas, ¿no? Resultados, aplicación del programa, ¿no? No era un programa, era un vehículo financiero. Conclusiones. Un sinnúmero de recomendaciones técnicas, financieras y actuariales para no trastocar el financiamiento gubernamental implícito para dar un buen servicio en la parte pública y privada. Pues ya sé que están muy largos, son muy rápidos, ¿no? En el transcurso del tiempo será realizable, sostenida y en el futuro. Pero llegó este señor y ya lo quitó. Es tremendo, ¿no? Es tremendo que las generaciones anteriores luchen, trabajen por lograr un beneficio y llegue un señor que no conoce del tema y lo quita, nada más con el argumento de que había mucha corrupción. Sí, corrígela, mátalos, fusílalos, pero no hagas tarugadas, ¿no? No, es tremendo. Aquí yo terminaba con, se estará al pendiente. Aquí, por ejemplo, hay los cauces que se llamaban, ¿no? Los
que pagaban primas del tercero al 10º decil, que son, acuérdense, el decil más alto pagaba 10,500 pesos al año, ¿no? Pues eran los que sostenían al sistema. Había 150 intervenciones, medicamentos y todo lo demás, que era lo que seguir estudiando el tema, estar al pendiente de la información, repercusiones en el tiempo para poderlo analizar. Pero ya se terminó, ya no se pudo hacer más. Pues espero no serles pesimista, ¿no? Boletines técnicos, la revelación de pasivos contingentes era importantísimo. Es la única forma de que haya transparencia. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto se necesita para dar las coberturas correspondientes? La revelación de pasivos contingentes del sector público es un imperativo categórico. Entonces, esta ya era del comité. Los trabajadores y los sindicatos se han despachado con la cuchara grande y no están pagando la cuenta por ello, ¿no? Entonces hay que corregir eso. Es un imperativo categórico. Entonces, aquí vamos a hablar, y aquí se dice, los principales sistemas de pensiones, las generalidades, el sistema privado. Los principales sistemas eran el IMSS, el ISSSTE. Esto sí lo han de haber estudiado en lo que se refiere a las pensiones privadas. Eso yo creo que sí lo conocen bien, ¿no? Aquí hay un cuadro. Transición demográfica, lo que es el envejecimiento, el número de muertos por edad. Este es muy interesante, ¿no? Aquí la omega, ¿no? Se mueve de muy diferente manera. Estamos en el 2030, ¿no? Es la rojita. Hay personas que ya están llegando a más de 90, 95 años y pueden terminar a los 110. Se dice que los hombres podrán llegar a vivir hasta los 107 años de edad y las mujeres hasta los 112 años de edad. Ojalá que a ustedes, ¿no? Les llegara eso. Veamos algunos resultados de los trabajos realizados en el Colegio de la Frontera Norte, sobre el tema candente del envejecimiento, que era aquí 70, 75, 80 años, y pelaban, ¿no? Y que nos muestre el reto futuro, porque ya de los 90 ya se llama longevidad. Entonces es un cambio. El autor, que es Ham, Carlos Ham creo que se llama, o Jorge Ham, no me acuerdo, decía, la omega se fue de vacaciones. Es decir, las omegas terminaban las tablas de mortalidad a los 100, ahora hasta los 110. Y aquí está cómo se van moviendo desde 1930, 1950, 1970, en el 2000, 2030 y en el 2050. El 2050 es la más alta. O sea, se va a vivir más. Al vivir más, llegas a la nueva edad que se llama, ya era, ¿cómo era? Niñez, vejez, no, niñez, madurez, vejez. Y ahora hay longevidad, que es la cuarta. Todo eso es pensiones, ¿no? Aquí está moda
¿no? Vean aquí, el hombre puede llegar a 90, 93 años, era la moda, y cómo fue subiendo, ¿no? Aquí está la 90 y aquí es toda longevidad. Aquí está lo que les decía, los jóvenes de hoy, en el 2050, van a andar llegando entre 104 y 112 años de edad, la media más 2 sigma o la media más 3 sigmas, y las mujeres de 108 a 114. O sea, son estudios que pues afectan a mayor tiempo que vives, pues vas a aumentar más el riesgo y las reservas de pensiones. Y aquí está, ahorita estamos en el 2030, digamos, hay chance de que los hombres pueden llegar a 104 años y 112 años, las mujeres a 104 y a 111. Y así van a ir subiendo. Pero hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que probarlo. La esperanza de vida en salud es muy importante, porque va a llegar un momento en que no puedes darte tú solo de comer, no te puedes bañar, no puedes caminar, no puedes salir a la calle y vas a necesitar un seguro que se llama Long Term Care. O sea, hay que ampliar todo eso que ustedes me han oído hablar en el seguro de gastos médicos y en el seguro de salud, ¿no? Ay. Lamento pues no tener tiempo para dedicarle a esta situación un poco más de tiempo, ¿no? Bien, eso ya. Ese es interesante ahí. Lo tienen ustedes, al que le interese, adelante. Y si no le interesa, no pasa nada, ¿no? Antiselección del riesgo dentro de las pensiones públicas y sus consecuencias. Hay un abuso de uso de la antiselección del riesgo, es la carga financiera de defecto, falta dinero. Hay que corregirlo. El abuso en el diseño del beneficio, con pensiones en donde los trabajadores aportan menos de lo suficiente y necesario. Y por otra, las pensiones tempranas, es decir, esos planes de que a los 25 años de estar trabajando, te jubilas y todavía ni siquiera llegas a la edad de los 50 o 60 años. El abuso de uso de los beneficios de jubilación. Entonces, hay que buscar soluciones a todas esas preguntas. Esas van a seguir existiendo, ¿eh? Los contratos no se cambian de la noche a la mañana. Importancia del equilibrio financiero entre el monto del pago de las aportaciones o el pago del monto de las pensiones. Es una balanza. Todo esto son tus beneficios, cuál es el valor presente de ellos y de ahí calcula la cuota a pagar por cada uno de los integrantes. Pero no hace ningún cálculo. Al contrario, dicen hay que aumentarle y como una conquista sindical no se van a mover las cuotas para los fondos de pensión. Son abusos de uso.
Entonces, por eso van a tronar muchos planes de pensiones. Hay el Seguro Social, hay el ISSSTE, hay el ANUYES, hay los estados, los municipios, o sea, va a tronar, va a haber escándalo, pero no quieren hacer caso. Hay un desequilibrio financiero que ya existe y que seguirá creciendo. O sea, ya no lo para nadie, ya lo mal hecho, ya no lo remedias. La utilización fraudulenta del seguro en provecho personal. Ahí le echo yo a los sindicatos. El contrato de seguro bilateral, aleatorio, oneroso, de buena fe. O sea, los principios que yo comento cuando doy las clases de seguro de vida, ¿no? Aquí insisto mucho en la cuchara grande. Quieren despacharse, quieren tener buenas pensiones, pero no quieren pagar por ello. ¿Y cómo lo pagamos? Pues con la cuota que nos toca. Aquí hicieron lo posible para que se llevara a cabo la antiselección de riesgo de jubilación. No había nadie que se lo impidiera. Buscaron el abuso bajo el estandarte de logros sindicales. Abusaron y siguen abusando de la confianza que el pueblo ha depositado en ellos por la función que realiza. O sea, no se mide. El RJP, o sea, también se despachó con la cuchara grande y no aportaba nada adicional a las cuotas que tenía. Y el que va a sufrir va a ser el pueblo, el que no sabe, el que no es actuario, el que no tiene ni idea de lo que está pasando. Aquí es donde les digo, se les da el 100% de su último sueldo, más un aguinaldo adicional del 25% del monto de la pensión por encima de lo que marca la ley. ¿Saben lo que hacen estos benditos trabajadores? Usar la otra palabra no sería adecuado en este boletín, pero yo le puse, ¿no? ¿Saben lo que hacen estos benditos cabrones? ¿No? Ya están cercanos a la jubilación y se encuentran en una categoría X de sueldo, digamos 4,000 pesos, para recibir 5,258, ¿no? Por usos y costumbres ilícitas. Son ilícitas porque son abuso. Entonces, ¿qué hacen? Son asesorados para que busquen apalabrarse con ciertos elementos enquistados dentro o fuera del poder y cobijo del sindicato para que por una corta gratificación por los servicios de asesoría prestados, ¿no? Les den ascensos con nuevos nombramientos o cambios de puesto, memorando, oficios, sustentos administrativos, ¿no? O sea, cámbiame, auméntame de puesto. Y entonces consiguen un inmediato ascenso, una escala superior, digamos de X pasan a Y o a la Z. Y eso es un delito.
porque están accediendo a una pensión mayor. Nadie hace nada. Todo mundo lo sabe. Pues oye, ese brinco no está fondeado y son miles de pesos. Aquí pongo el ejemplo. Por ejemplo, si la categoría era de 4,000 y sube a 5,000, entonces en lugar de recibir una pensión mensual, digamos en números cerrados de 5,250, y ya excesivamente la cantidad de dinero que se están empleando, van a recibir 6,585. O cualquiera de ustedes pudiera decir, oye, pues son 1,200 pesos, no hay bronca, por toda la vida que les queda. Es increíble, pero cierto. Tales acciones son un delito evidente, ¿no? Pero se necesita para ello elevadas dosis de energía criminal y destreza. Caemos nuevamente el comentario en donde decíamos que en México se premia la viveza sobre la honradez. Qué desgracia para todos nosotros, para los demás mexicanos que no somos vivos como los trabajadores cuyo patrón es el IMSS, cuando acceden, ¿no?, a los beneficios de jubilación. Unos cuantos se benefician con lo que roban a la colectividad de todos los mexicanos, tal y como lo manifiesta el principio de buena fe del seguro. Lo peor es que gobiernos, legisladores y partidos políticos no se dan el valor para remediar esta situación delictuosa. Pero la bronca no para ahí. A lo anterior se añade otro tipo de añadida, imbuido, metido con calzador por la misma antiselección que hacen del riesgo de su jubilación. Teóricamente, si el fondeo fuese el correcto, se tendría el fondo suficiente para pagar la pensión mensual de 5,250, pero el excedente no está fondeado, que en nuestro caso sería de 1,335 pesos, que equivalen a una cuarta parte del fondo que debería haber, pero que en realidad no está constituido en su totalidad. Esos faltantes pueden ser que quiebre el sistema, pero los que lo conocen de autoridades se quedan callados. Y así que en México se hace un fraude sobre fraude. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Y entonces trato de ejemplificar. Entonces se requiere pesos más o pesos menos. Este tipo de pensión es de estas cantidades. Ascendería casi 443,000 pesos por cabeza. ¿Y cuántos son al año? Estos mentirosos se benefician de un plumazo y pasándole el costo a todos los mexicanos, porque nosotros lo vamos a pagar. Podemos redondar en $500,000 de pesos por delincuente. Aquí está, $500,000 de pesos por delincuente, para entenderlo, para manejarlo. Cada año se jubilan 12,000 personas de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Entonces, 12,000 pesos cada año. Así que imagínense, por $500,000 son, le quitamos la mitad, son 6,000 millones de pesos. Este es como el juego de las famosas pirámides. El desequilibrio financiero que se ocasiona es mayor cada día. Es una tristeza. Yo estuve varios años como presidente, pero pues llegó el momento en que dije, no, pues ya llevo yo ya bastante, que le entre otro, ¿no?
porque te echas enemigos, tienes que decir la verdad. Y en México no se puede decir la verdad porque te atacan, ¿no? Sacamos 2 libros dentro de ese comité sobre pensiones, que son estos 2 libros de pensiones. Primero salió Sistemas de Pensiones en México, donde participaron muchas personas. A mí me tocó participar con un capítulo. Y después vino otro, temas relevantes y aplicaciones prácticas en materias de retiro y jubilación, editados por el IMEF. También aquí participaron muchas personas y entre ellas yo también participé con un capítulo. Como ven, es interesante el sistema de la seguridad social, pero más interesantes son todos los problemas que existen en nuestro país. Así que es una introducción rápida al tema para que ustedes estén enterados de que hay mucho que aprender de la seguridad social y que no solamente son numeritos, no solamente es aprenderse las fórmulas de cómo se puede construir una pensión, sino que conozcas los costos, que conozcas cuánto van a implicar las reservas, que conozcas cuál es la pensión, porque ahora tenemos 2 sistemas, el sistema viejo y el sistema nuevo. Entonces ahí les dejo ese material, ¿no? Ya faltan 7 minutos. Entonces, primero Dios, en la clase de, hoy qué día es, miércoles, en la clase del próximo lunes, que será el día 16, pues veremos en las horas que sean necesarias del 16, del 18 miércoles, del lunes 23 y del lunes 25, pues tratar de darles a ustedes una idea de lo que es la seguridad social. De momento yo ya les puse en antecedentes, ojalá ustedes le den una leída rápida para que conozcan los problemas que existen en la seguridad social. Uno es antiselección del riesgo, otro es los pasivos contingentes que no están fondeados, otro es el Seguro Popular de Salud, la parte médica de la seguridad social que quería llevarse paralelo, ¿no?, con el seguro de salud, la portabilidad de beneficios de seguro social al ISSSTE y del ISSSTE al seguro social. Y después las paradojas, quimeras y falacias del sistema de pensión. Al menos eso que dije ahorita se les debe quedar grabado. Oye, en el Seguro Popular como introducción nos dijeron que hay muchos problemas que siguen sin solución y uno son las paradojas. En otro son la beneficio positivo, la portabilidad. El tercero, quitaron el sistema popular, el Seguro Popular de Salud. Se quitaron las reservas, se las robaron. No ha habido transparencia. ¿Qué él hizo ese dinero? No hay medicamentos para los niños con cáncer protegidos por ese seguro de salud. La cuarta, los pasivos contingentes no están debidamente fondeados. Y quinto, la antiselección del riesgo dentro de las pensiones. Al menos esos, lo que acabo de decir, en el transcurso de casi
una parte importante de esta plática, sí se lo sepa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, creo que es un buen complemento también de lo de pensiones que estamos viendo. Ah, ¿lo están viendo ahorita? Sí, estamos viendo lo de, vemos ¿Pensiones en privadas? pensiones privadas, ajá, vemos un poco de todo Ah, esto. pues qué padre, porque se complementa, como tú dices, abre la luz. La pensión privada, pues es complementaria a las pensiones de seguridad social y además por el interés de la deducibilidad fiscal, pero en algo que les pueda ayudar, esto es muy bueno, ¿eh? Qué bueno que me lo dijiste. Valió la pena ponerlo. Hay mucho más boletines, ¿no? Pero dije, voy a meter algunos para que se tenga presente. Bien, entonces primero Dios, ya veremos la reseña, la ley del IMSS. Pues como les digo, es muy modesto y no necesariamente es lo mejor, el mejor resumen que yo pueda hacer, pero ahorita, pues que les sirva como una idea general, ¿no? Bien. Entonces, preguntas. Si no hay, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes es, ¿qué? 16. Y por favor estudien. Acuérdense, vamos a ver, ¿cómo se dice? El seguro de salud y la parte de la seguridad social, como la segunda parte, para que estudien, saquen buena nota, haya el promedio y ya a ver qué se puede hacer para que todo el mundo logre salir adelante, ¿no? Así que buenas tardes, pásenla bien. Ay, se me hace que... Ah, no, sí, grabé, gracias a Dios. Sí, profe, sí Qué está grabado. bueno que grabé. Bien, entonces, pásenla bonito y muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por el Nos material. vemos, Profesor, profe. igualmente. Hasta Sí, profe, luego, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo le doy y no quiere.